Amén, gracias Tania, saludos hermanos, bendiciones, que tengan un feliz sábado. Voy a estar compartiendo con ustedes un tema que se titula ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Eh, Realmente se me hizo un poco complicado esta semana preparar porque estuve grabando las escuelas sabáticas porque nos vamos de viaje con mi esposa y bueno, no teníamos tiempo y tuve que grabar las escuelas sabáticas y se me hacía complicado un poquito, ¿no? Preparar el tema para hoy, pero Dios siempre nos da una palabra para compartir. Yo siempre lo he contado, lo he mencionado, de que mi oración siempre es dame algo para compartir, porque yo no tengo nada, en mi corazón no hay nada, de mí no va a salir nada, solamente podemos repetir lo que Dios nos da, somos canales, o sea, no va a surgir de nuestra inteligencia, no va a surgir de nuestro corazón, simplemente es recibimos del Señor y compartimos, ¿no? Y, y quería compartir este tema, y estuve meditando bastante sobre esto, sobre este tema, porque los que estamos en este mensaje, en el mensaje de la deidad, en el mensaje del Padre y el Hijo, no ha sido fácil. Yo meditaba esta semana que tuve una charla con un hermano. Cada tanto hay algún hermano que escucha un sermón o escucha una predicación y dice, bueno, esta persona no cree en la Trinidad. Entonces dicen, bueno, vamos a explicarle a este hermano cómo es la Trinidad, porque evidentemente este hermano no sabe cómo es el tema de la Trinidad. Entonces me escriben, yo con paciencia le explico que no es un tema que, que lo escuchamos ayer. La otra vez me puse a pensar, a ver hace cuánto que estamos estudiando este tema. No lo voy a decir para gloriarnos, porque lejos esté de nosotros gloriarnos, ¿no? Sino en la cruz de Cristo, pero desde el año 2007, 2008, o sea, más de 15 años que venimos estudiando este tema, y yo me ponía a reflexionar y decía, todavía sigue siendo una luz brillante. No fue una moda, no fue un sensacionalismo, no fue algo curioso para llamar la atención o para patear el tablero. Vieron que muchas veces sacan temas para decir, bueno, miren, yo soy diferente, quiero llamar la atención. No, no, no. El tema de la deidad, hermanos, es la verdad más preciosa de toda la Biblia. Y sigue siendo controvertido hasta el día de hoy, después de 15 años de estudiar este tema. Seguimos haciéndolo con la misma pasión, con el mismo deseo. No disminuyó en absoluto nuestro interés en este tema. Ni va a disminuir, porque es el centro del Evangelio. Yo hablaba con una hermana que ella me decía, no, bueno, que yo debería considerar dejar de hablar de este tema porque traía división. Entonces yo le explicaba a la hermana y le decía, mira hermana, yo respeto su punto de vista, pero esto es el centro de todo. Nosotros tenemos un centro y una periferia. En el centro está el Evangelio eterno, y el Evangelio eterno es el consejo de paz entre el Padre y el Hijo. Es el amor de Dios manifestado en el don de su Hijo. Y después hay una periferia que predicamos. En esa periferia entran Apocalipsis, las profecías, entran el tema del ecumenismo, entra el tema del sábado, entra el tema de la inmortalidad del alma, pero todo eso es periferia. Porque si alguien no acepta la salvación y no acepta a Jesús como Salvador personal, ¿de qué le sirve saber cuál es el verdadero día de reposo? No le sirve. ¿De qué le sirve saber que Jesús viene pronto? No le sirve. Solamente aquellos que acepten a Jesús como Salvador personal, al Hijo unigénito de Dios como Salvador personal, bueno, les va a servir lo demás, pero nuestro mensaje es así. Nuestro mensaje tiene un centro, que es el Padre y el Hijo, y tiene una periferia. Y nunca nada de esa periferia va a tomar el centro. Entonces yo le decía, hermana, lo que usted me pide es un imposible. Eso es imposible. Entonces yo meditaba en esto, ¿no? Este hermano la semana pasada me decía, pero hermano, abra su mente, yo le voy a explicar. Y bueno, él me iba a explicar cómo era el tema de la Trinidad. Y no es por desprestigiar o desmerecer esos intentos de explicar, pero hace muchos años, antes de conocer este tema, venimos escuchando la misma explicación. No hay nada nuevo
No hay nada nuevo bajo el sol, hermano. Hace poco me mandaron el video de un pastor que estaba explicando el tema de la Trinidad y por qué el Hijo no era hijo literal de Dios, en un programa de televisión adventista. A mí se me caía la cara de vergüenza, hermano, de los textos presentados, los argumentos presentados, cómo esos pastores se mentían a sí mismos y le mentían a la gente, hasta les temblaba la voz, porque creo que ni ellos creían lo que estaban diciendo. De hecho, los versículos que presentaban para argumentar se enredaban y se complicaban a sí mismos, porque esos versículos decían claramente que el Espíritu era el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces ellos explicaban, bueno, ven, acá este versículo dice que el Espíritu del Señor. Entonces los antitrinitarios dicen, bueno, el Espíritu es el Señor, pero en griego, en realidad es de otra manera, decía el pastor. En vez de decir el Señor es el Espíritu, dice el Espíritu es el Señor. En griego es diferente, decía. Y nosotros nos quedábamos mirando con mi esposa, nos quedábamos mirando y decíamos, ¿cómo puede ser que ellos están diciendo exactamente lo que nosotros creemos y sacando una conclusión totalmente diferente? Ellos decían que, como decía, el Espíritu es el Señor, lo que estaba diciendo era que el Espíritu Santo era Dios y no que el Espíritu Santo era Cristo. Eso era terrible, yo no podía creer esas explicaciones. Entonces, durante años venimos hablando de este tema, pero no pasa nada si hay diferentes opiniones, si la gente no quiere aceptar el mensaje, no pasa nada con eso. De hecho, nosotros podemos tener las creencias más antibíblicas y más ridículas o más rebuscadas o lo que querramos, y hay que respetar, porque cada uno puede tener la creencia más ridícula, más descabellada. Acá en Puerto Rico hace un tiempo había un hombre que se decía ser Jesucristo hombre, ¿se acuerdan? Libertad de expresión, o sea, ellos tienen derecho a creer que era Jesucristo hombre y tatuarse el 666 en el hombro, y es su vida y es su libertad y es lo que ustedes quieran. Y no hay ningún problema con eso. Pero lo que a mí sí realmente me indigna y me pone triste, me pone mal, es que esa misma gente nos trata a nosotros de mentirosos, de herejes, de divisionistas de la iglesia, etcétera, etcétera. Yo lo escuchaba ayer al pastor Cecilio Pérez, que estuvo inaugurando la campaña a la noche, y él mencionaba su testimonio, ¿no? Un pastor con experiencia, un pastor ya grande, un hombre grande, que tiene su trabajo, aparte de haber estudiado teología, tiene su experiencia en la iglesia, él descubre este tema de la deidad, lo empieza a predicar, y él fue tratado de todo menos de ser una persona buena. Se le dijo que era hereje, que estaba mintiendo, que estaba engañando, y él en el sermón de ayer se encargó de presentar las evidencias de por qué él no está engañando ni es un hereje. Porque fíjense, hermanos, qué interesante esto, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, cada uno tiene derecho a creer lo que quiera. Si alguien quiere creer que Dios es tres en uno, lo puede hacer. Y no pasa nada. Y nosotros no deberíamos, y digo no deberíamos porque sé que hay muchos antitrinitarios que son intolerantes, y son agresivos, y son groseros, no deberíamos andar diciéndole a la gente, usted está creyendo en una doctrina pagana, usted está creyendo en el diablo, usted está adorando al diablo, porque hay muchos antitrinitarios que hacen eso. Nosotros deberíamos respetar, no consideramos que eso sea verdad, creemos que está equivocado, pero no estamos atacando o haciendo un ataque personal a cada una de las personas que creen de esa manera. Sin embargo, los antitrinitarios constantemente recibimos eso. Hace un tiempo me tocó tener una experiencia con un ministerio que en su momento, este ministerio adventista, en su momento, no sé si por un error, no sé si por un desliz, no sé si por un momento de lucidez que brilló la luz delante de sus ojos, este ministerio empezó a plantear el tema de la deidad, públicamente. Eso duró un sermón. Pero le cayeron encima a este ministerio con toda la artillería. No solamente críticas en los comentarios, le cayeron encima todos. Ese ministerio no tardó ni un mes en retractarse y en volverse sobre sus pasos. Entonces yo tuve una charla con un miembro de ese ministerio, estábamos charlando sobre este tema, y él me estaba recriminando algunas cosas, así que yo le dije, mira hermano, ustedes tuvieron
una semana o 2 semanas de ser antitrinitarios o de por lo menos considerar ese tema. Les cayeron encima a ustedes con toda la artillería y ustedes por una semana o por 2 semanas supieron lo que se siente ser antitrinitario. Son los parias, son los discriminados, son los herejes, son los blasfemos, son los leprosos. Ustedes lo sintieron por 2 semanas. Bueno, nosotros durante toda la vida siempre somos tratados de la misma manera. Para que usted me entienda, que es fácil hablar cuando a uno no lo están constantemente atacando, constantemente denigrando, constantemente desprestigiando. A nosotros no nos presentan como cristianos, ni siquiera somos cristianos. Somos una secta herética, arrianos, blasfemos contra Dios y contra Cristo y que no creemos en la divinidad de Cristo y etcétera, etcétera, etcétera. Así se nos trata. Ahora, no es que yo esté llorando por eso, a mí me importa muy poco. Pero quiero destacar esto, hermanos, porque la Biblia habla de quién es el mentiroso y quién es el hereje. Nosotros tenemos que tener bien claro esto, hermanos. Tenemos que tener bien claro esto. Nosotros no estamos predicando una herejía. Porque saben que hay un dicho que dice, miente, miente que algo quedará. Y esto pasa muy frecuentemente, hermanos. Cuando yo estaba en la iglesia y empecé a estudiar el tema de la apostasía, se nos había dicho tanto y se nos había repetido tanto que cualquier palabra contra la iglesia era una palabra contra Dios mismo, que cualquier cosa que criticáramos estábamos yendo contra el Espíritu Santo, estábamos yendo contra Dios, que uno después hasta tenía miedo de hablar, porque decía, ¿no será que estoy blasfemando contra Dios? Entonces la iglesia estaba en el movimiento ecuménico, la iglesia estaba predicando doctrinas católicas, la iglesia estaba haciendo un montón de cosas y uno se quedaba callado porque tenía miedo de estar ofendiendo a Dios. Entonces, si constantemente nos repiten que somos mentirosos, herejes, divisionistas, que estamos haciendo una obra de Satanás, guarda que en algún momento no lo lleguemos a creer. Entonces, aferrémonos a la Escritura, hermanos. Aferrémonos a la Escritura con toda nuestra fuerza, porque la Escritura nos dice quién es el mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? ¿Sí? Entonces vamos a leer algunos textos, si quieren pueden anotarlos, algunos textos que nos hablan acerca de que Dios es incapaz de mentir. Uno de ellos está en Números 23, versículo 19. En realidad estos textos que voy a leer son obvios, pero ustedes van a ir viendo de que hay un tema puntual que está en tela de juicio aquí. Lo vamos a leer por eso. Son textos obvios que ya sabemos. Si yo le pregunto a cualquiera, ¿Dios es mentiroso? Cualquiera va a decir que no. Pero vamos a leer los textos porque nos van a ir dilucidando sobre qué asunto es el tema central sobre el cual a Dios se le acusa de ser mentiroso. Números 23, versículo 19, dice así: Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Este texto es interesante porque son palabras del profeta Balaam, inducido, obligado por el Espíritu Santo a bendecir a Israel. Y Balaam no pudo ir contra la palabra del Señor. El Señor había dicho que iba a bendecir a Israel, él había sido contratado para maldecir a Israel, y Dios obligó al profeta a decir la verdad y a reivindicar el nombre de Jehová, porque Balaam era profeta de Jehová, tenía que hacer el trabajo que Jehová le decía. No podía andar diciendo lo que un rey dijera. Y esto también es interesante, hermanos, para todos los ministros, pastores y todos los que están predicando en este momento. Usted no trabaja para los hombres, usted tiene que decir lo que Dios le dice. No importa cuánto le paguen los hombres, no importa quién financia su ministerio. Usted hay veces que va a decir cosas que le desagraden al que financia su ministerio, pero si usted es fiel a Dios, usted no va a negar lo que Dios le ha dicho. Usted no va a poder negar las palabras del Señor porque Dios no es hombre para que mienta. Usted tiene que seguir la palabra del Señor, no importa quién le esté financiando, porque el dueño del oro y la plata es Dios. Dios es el que da los recursos. Hay muchos pastores y ministros que están cuidándose de lo que van a decir o no, porque tienen miedo de que los apoyan los dejen de apoyar. ¿Y acaso la verdad no es el oro puro, no es el tesoro más precioso la verdad de Dios? Más que cualquier financiamiento, popularidad, aceptación o lo que fuera.
¿Acaso no es esto así? Así que Balaam tuvo que decir, no, Dios no es hombre para que mienta. Y acuérdense de eso, el hombre miente, los hombres mentimos. Los hombres somos mentirosos por naturaleza, a menos que Dios nos obligue a decir la verdad por su espíritu. Como al profeta Jeremías, que lo amenazaban constantemente de que lo iban a matar, y él decía, yo no puedo callar porque siento la verdad como un fuego dentro de mis huesos. El hombre es mentiroso, pero si el Espíritu de Dios lo toma, ese hombre va a decir la verdad, cueste lo que cueste, le guste a quien le guste. ¿Sí? Entonces, el hombre miente, pero Dios no miente. Dios no miente. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18, nos va a dar un pantallazo sobre cuál es el tema en que está en tela de juicio con respecto a Dios y a su credibilidad con respecto a lo que Él dice en su palabra. Hermanos, yo he hablado ya bastante, no voy a ser redundante, pero gracias a la teología se ha hecho a Dios mentiroso muchas veces. Porque lo que Dios dice claramente en su palabra, la teología lo tuerce, lo manipula. Yo escuchaba a estos pastores hablar y defender el tema de la Trinidad y explicar de que Jesús no era hijo de Dios, que no era engendrado por Dios. Y cada vez que leían el texto decían así, bueno, acá, lo que leemos acá parece que tienen razón los no trinitarios. Pero si vamos al griego, qué terrible, hermanos, qué terrible. Estos mismos pastores, estos mismos ministros, si uno les sugiriera y les propusiera cambiar la Biblia y ponerla como realmente debería decir en griego, no se animan a hacerlo, porque ellos saben que están yendo contra la palabra del Señor. Si Elohim significa dioses, pongamos dioses como tiene que ser. Dejemos de decir Dios en singular, pongamos dioses como tiene que ser. Pero ellos no se animan a hacer eso, porque saben que están obrando contra la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, Hebreos capítulo 6 nos va a dar un pantallazo más sobre qué es lo que Dios no miente. Dios no miente sobre nada, pero hay un tema en particular que Satanás quiere hacernos creer que Dios miente, o que Dios usó una parábola, una alegoría, pero que no es verdad tal cosa. Hebreos 6, 17 y 18 dice así, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado, asistiéndonos de la esperanza que está delante de nosotros. Dios tiene una promesa con su pueblo, Dios tiene su palabra empeñada, Dios es imposible que mienta sobre esto, porque Él quiere que nosotros retengamos en nuestro corazón la esperanza que fue puesta delante de nosotros. Dios no miente sobre la esperanza que Dios ha puesto sobre nosotros. Obviamente que esta esperanza tiene que ver con la salvación, pero me interesa que vayamos viendo estas palabras, ¿no? Dios no miente sobre la esperanza, y ahora vamos a agregar una palabra más. Vamos a ir a Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2. Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2, también nos habla acerca de que Dios no miente. Esto lo dice en toda la Biblia y es interesante que hay un centro sobre esta afirmación. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y escuchen lo que va a decir ahora. En la esperanza de la vida eterna. Habíamos leído recién de que Dios no miente sobre la esperanza. Que tengamos confianza porque Dios no miente sobre nuestra esperanza. En el versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta esperanza de la vida eterna es sobre la cual Dios no puede mentir, pero que Satanás quiere que creamos que Dios miente, ¿sí? Vamos a ir a otro texto más, Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Nuevamente contrasta a Dios con los hombres somos por naturaleza mentirosos, los hombres que queremos rechazar la palabra de Dios tratamos
de encontrar la forma de acomodar las palabras de Dios a nuestro parecer, a nuestra forma de ver. Y hermanos, podemos tener la certeza de que Dios es veraz y todos los hombres mentirosos. No, pero el pastor tal explicó que en realidad esto significa otra cosa. No, pero la mayoría de los teólogos concuerdan en que este texto significa otra cosa. Sea Dios veraz y todos los hombres mentirosos. Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4 dice, ¿y qué si alguno de ellos no han creído? La incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios en ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Hermanos, no importa si la mayoría de los hombres no acepta lo que está escrito. No importa si no hay un consenso. Nosotros no estamos... La vida espiritual no es una democracia en la cual gana el voto de la mayoría. Eso ya sucede en la ciencia, lamentablemente. En el mundo científico se habla, ¿no?, de un consenso científico. El consenso científico dice que el cambio climático, dice que esto, dice que aquello, es el consenso científico. ¿Desde cuándo la mayoría tiene la razón? Si vamos a la Biblia, la mayoría pidió que crucifiquen a Cristo. Eso no tiene nada que ver. La palabra de Dios tiene la razón. No importa si hay un consenso teológico que dice que en realidad Dios cuando dice tal cosa quiere decir la otra. Sean todos los hombres mentirosos y Dios veraz. El hombre miente por naturaleza, Dios no. Su palabra es inmutable. ¿Sí? Y vamos a leer dos textos más. Uno que está en Malaquías 3, versículo 6. Malaquías 3, versículo 6, que nos habla acerca de la inmutabilidad de Dios. Dios no muta, Dios no cambia. Dios no cambia de parecer, el hombre cambia de parecer. Yo he cambiado de parecer. Yo creía que Dios era una Trinidad y cambié de parecer, porque estaba equivocado, porque soy falible, ¿sí? Porque no puedo comprender todas las cosas, entonces voy cambiando de parecer. Con respecto a diferentes cuestiones, he cambiado de parecer, he cambiado los énfasis del mensaje, he hablado más de un tema que de otros, he visto las necesidades que hay. Uno cambia de parecer. El hombre es falible, pero Dios no cambia. Dios tiene un mismo mensaje, adaptado a la humanidad, obviamente, adaptado a diferentes épocas, obviamente, comprensible para el ser humano, pero es siempre el mismo mensaje. Somos nosotros los que vamos descubriendo de a poco a Dios. Somos nosotros los que vamos conociendo un poquito mejor a Dios cada día si le permitimos. Malaquías 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia de parecer, no se arrepiente, no miente. Y Santiago 1, versículo 17, agrega sobre esto de la inmutabilidad de Dios, dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es interesante, ¿no? Porque acá agrega algunas cositas, ¿no? Todo lo que es bueno viene de Dios. Todo lo que es bueno viene de Dios y lo llama el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, ni un poquito. Él no cambia su punto de vista, Él no cambia su parecer y no cambia su palabra y toda su palabra se va a cumplir, tarde o temprano. Hay cosas que todavía no se han cumplido y que los hombres alardean, ¿no? Y dicen, bueno, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Bueno, ¿dónde está esto? Bueno, si Dios existiera. Los hombres pueden decir 20 cosas, pero tarde o temprano la justicia de Dios será impuesta. ¿Sí? La palabra de Dios será impuesta. Ahora, nosotros, dice la palabra, que hemos hecho a Dios mentiroso. Nosotros queremos hacer que Dios mienta. Y vimos que Dios no miente ni cambia y mantiene la esperanza en la vida eterna. Este es el punto central, de lo cual Dios no miente. Dios no miente ni cambia y nos mantiene a nosotros la esperanza de la vida eterna. La vida eterna y la esperanza de la vida eterna es sobre lo que Dios hace un énfasis de que Él no miente, que creamos eso,
que no le hagamos a Dios mentiroso. Pero vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 9 al 11, que el ser humano ha hecho a Dios mentiroso sobre este punto, sobre la vida eterna, sobre la manera en que nosotros obtenemos la vida eterna. 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 11. Dice lo siguiente: si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Volvemos al mismo principio. Los hombres mienten, Dios no miente. Todos los hombres son mentirosos por naturaleza, Dios no. Pero muchas veces recibimos el testimonio de los hombres. ¿Cuánto más deberíamos recibir el testimonio de Dios? ¿Sí? Si nosotros nos saludamos y nos preguntamos: hola Emanuel, ¿cómo te fue? Bien, bien, todo bien, en la semana estuve haciendo esto, aquello, y ustedes me creen, siendo yo mentiroso por naturaleza, mayor es el testimonio de Dios. ¿Sí? Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. Hermanos, cuando la Biblia repite continuamente Dios no miente, Dios no miente, Dios no miente, está hablando de que Dios ha dado un testimonio sobre su Hijo. Y es exactamente el punto central sobre el cual todas las religiones del mundo han hecho mentiroso a Dios. Todas. No hay una sola. No hay una sola religión en el mundo que crea literalmente el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, por medio del cual tenemos la vida eterna. No hay ninguna. Esto es muy interesante, hermano. El que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Gloria a Dios, hermano. Cuando la Biblia habla de que Dios no es mentiroso, que Dios mantiene su promesa de la vida eterna, de la esperanza en la vida eterna, es que Dios no miente y que Dios dio un testimonio acerca de su Hijo, y todos aquellos que niegan el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo están haciendo a Dios mentiroso. Qué tremendo, hermanos. ¿Quién es el hereje? Si hubiera que acusar a alguien de hereje. ¿Quién es el mentiroso divisionista, el que está causando que la gente se aleje de Dios, si hubiera que acusar a alguien? Lejos esté de nosotros, hermanos, ser acusador de nuestros hermanos. Nosotros no vamos a acusar a nadie. Pero si hubiera que acusar a alguien, ¿quién sería el mentiroso según la Biblia? El que niega el testimonio que Dios ha dado acerca de su propio Hijo. Ese sería el mentiroso. Y el que está haciendo mentiroso a Dios. Ahora, ¿cuál fue el testimonio de Dios? Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Vamos a ver, hermanos, que el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo es muy claro. Lo dio en más de una oportunidad, lo dio varias veces, y es lo que constantemente se pone en duda, es lo que los cristianos no quieren aceptar. Obviamente los musulmanes y los judíos hace siglos ya que han rechazado este mensaje. En el mismo Corán dice que es una blasfemia decir que Dios tenga un hijo. Eso dice el Corán, que Dios no fue engendrado ni tampoco engendra. Así dice el Corán. Y en el Islam es blasfemia decir que Dios tenga un hijo. O sea que en el Islam nunca van a aceptar esto a menos que rechacen el propio Islam. En el judaísmo también se rechaza esto. Dios no tiene hijo. Dios no tiene hijo. Dios le dijo a los ángeles: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el catolicismo hace siglos ya que han rechazado a Jesús como Hijo de Dios. Ellos dicen, sí, no, Jesús es el Hijo de Dios, en tanto y en cuanto es la segunda persona de la Trinidad. Entonces no creen que Jesús sea el Hijo literal de Dios. Y en el adventismo, lamentablemente, han rechazado esto también. Pero estamos a tiempo, hermanos, de aceptar la verdad. Estamos a tiempo de dejar de hacer a Dios un mentiroso. Juan 3, 16 al 18 dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerden los pasajes anteriores. Dios no miente en cuanto a la esperanza de la vida eterna. El tema central sobre el cual Dios no miente es el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo, que es el único medio que tenemos para heredar la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, esto es tremendo. Esto es el centro del mensaje. El que no crea lo que Dios dijo acerca de su Hijo, el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, ya está condenado, dice acá. ¿Qué obra estamos haciendo nosotros al predicar que Jesús es el Hijo de Dios? Estamos ayudando a la gente a que entienda la salvación, que entiendan el sacrificio que fue hecho, la ofrenda que fue dada. Que no fueron roles, que no fueron papeles, que no fueron tres personas que se decidieron tomar roles o papeles engañosos o mentirosos. Dios no es mentiroso, Dios no miente. Dios realmente dio todo lo que tenía. No podía haberse hecho más por la salvación del ser humano. Y tenemos que entender esto, hermanos, por eso es importante aferrarnos a las Escrituras. No dejemos que Satanás mine en nuestra cabeza las acusaciones de Satanás. Este tema no es para amonestar a aquellos que no creen como yo, este tema es para fortalecer a aquellos que creen como yo, para que no sean engañados y no sean apocados por las palabras de Satanás, que constantemente los acusa de ser herejes, de ser mentirosos, de ser esto. ¿Quién es el mentiroso según la Biblia? El que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese es el mentiroso. Así que no crea la acusación de Satanás, ¿sí? Entonces, voy a volver a repetir Primera de Juan, capítulo 5, verso 10, porque recién leí todos los tres versículos, pero ahora voy a leer solamente ese, porque vamos a ver el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que lo dio claramente en dos oportunidades, ¿sí? Primera de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Quién es el que hace mentiroso a Dios? El que no cree el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál fue ese testimonio? Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 es una de las veces en que Dios dio un testimonio acerca de su Hijo. Y la otra oportunidad está en Mateo 17, versículos 1, 2 y 5. Vamos a leer los dos pasajes. Primeramente Mateo 3, 16 y 17, que dice lo siguiente, habla acerca del bautismo de Jesús. Esta fue una de las oportunidades en que Dios dio el testimonio acerca de su Hijo. Dice así: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Cuál fue el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo? Este es mi Hijo. Qué difícil que es aceptar esto. Qué complicado que es aceptar esto. Sí, es complicado porque te van a decir hereje. Es complicado porque te van a echar de cualquier iglesia a la que vayas. No importa, sos adventista, evangélico, católico, no importa. El que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios va a ser llamado hereje. Es exactamente lo que la Biblia dice. Es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y Dios no miente. Dios no miente. El otro caso es Mateo 17, versículos 1, 2 y 5, que es el monte de la transfiguración. Dice: después de 6 días Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, su vestidura se hizo blanca como la luz. Y el versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. ¿Cuál fue el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Este es mi Hijo, háganle caso. El mismo mensaje que Dios le dio
al pueblo de Israel en la antigüedad. Este es mi ángel que va delante de ustedes, sobre el cual está mi nombre. Háganle caso, obedézcanle, porque Él no va a perdonar vuestras transgresiones. Qué tremendo, hermanos. Todo lo que Dios quiere es que se reconozca a su Hijo, porque el conflicto en el cielo comenzó porque un ángel rebelde no quiso reconocer la autoridad del Hijo. Así comenzó el conflicto en el universo, y hoy Dios nos ruega a través de todas las escrituras: reconozcan a mi Hijo. Yo le di autoridad a mi Hijo para perdonar pecados, le di autoridad para levantar a los muertos de la tumba, le di autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Jesús lo dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Quién le dio esa potestad? Su Padre. Y por toda la Biblia Dios suplica a la humanidad: reconozcan a mi Hijo. En el Salmo número 2 Dios le habla a los reyes de la tierra: recapaciten, entren en razón, honren a mi Hijo para que no se encienda el furor de Dios sobre ustedes. Honren a mi Hijo. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios pide constantemente. Y Satanás, con voz burlona y muchas veces a través de ministros y pastores, dice: no, 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 Jesús no es el Hijo de Dios, literalmente. Esa es la voz del mentiroso, que hace mentiroso a Dios. ¿Quién es el mentiroso? Primera de Juan capítulo 2, versículos 21 al 23. La Biblia es tan clara, hermanos, sobre esto. Es tan clara que nos cuesta aceptarlo y le buscamos la vuelta para que haya algún misterio detrás, para no aceptar literalmente lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan 2, 21 al 23 dice: no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira es de la verdad. Hermanos, vivimos en una época en que hay un relativismo, ¿no?, con respecto a la verdad. Entonces la gente empieza a filosofar y dice: bueno, pero ¿qué es la verdad al final? No sabemos qué es la verdad, no sabemos si existimos, no sabemos si estamos vivos, no sabemos. Y se ponen a filosofar que son todas evasivas para tratar de autojustificarse, ¿no? El ser humano se quiere autojustificar y entonces como fuma o daña su cuerpo o practica un estilo de vida contrario a la palabra de Dios, dice: bueno, pero ¿qué es bueno y qué es malo en este tiempo? Nadie sabe lo que es bueno y qué es malo. Entonces nadie sabe qué es verdad y qué es mentira, nadie sabe si es varón o mujer, nadie sabe si está feliz o triste, nadie sabe nada porque todo es relativo. Pero la Biblia dice: hay verdad y hay mentira. Y la verdad es verdad y la mentira es mentira. Y tenemos que diferenciar. Y muchas veces la teología, jugando un poco con estas filosofías, trata de mezclar la verdad con la mentira. Pero el apóstol Juan dice claramente: no os he escrito como que ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira es de la verdad. No se puede contaminar el evangelio con ninguna pizca de mentira, ni relativizar y decir: bueno, pero hoy en día nadie sabe lo que es verdad. No, no, no. Sí, hay una verdad y hay una mentira, no la podemos mezclar. Entonces el verso 22 dice: ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso, hermanos? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Quién es el mentiroso? El que niega con cualquier filosofía humana, pagana, de los griegos, de los egipcios, de cualquier filosofía de la antigüedad, que niega que Dios tenga un hijo. ¿Quién es mentiroso? El que cree que el Padre y el Hijo son la misma persona, mentiroso. El que cree que Dios es una Trinidad formada por 3 personas, mentiroso. El que niega de alguna u otra manera al Padre y al Hijo es mentiroso. El que quiera hacer a Dios mentiroso, negando el testimonio que Dios ha dado acerca de su propio Hijo: este es mi Hijo, háganle caso, porque es mi Hijo. No dice: este es mi Hijo, háganle caso porque soy yo mismo. O este soy yo, encarnado. Este es mi Hijo, háganle caso porque yo digo. Y esta es una cuestión de lealtad, hermanos.
Esta es una cuestión de lealtad. Esto pasa, esto pasa en todas partes, pasa en las mejores familias, como dice el dicho. ¿Cuántas empresas? El dueño de una empresa, que es el dueño de la empresa, dice, bueno, ahora mi hijo va a mandar acá en esta empresa. ¿Y cuántos empleados miran torcido a ese hijo y dicen, pero ese es el hijo, yo no le tengo el mismo respeto que al padre, porque el padre es el que fundó la empresa, pero este es el hijo, este es casi como yo. Sí, casi como vos, casi, pero no es como vos. Es justamente el hijo del dueño de la empresa. Y si el padre, el dueño de la empresa, dice que lo tenés que respetar, tenés que dejar tu orgullo a un lado y respetar al hijo de del dueño de la empresa. Porque si no respetás al hijo, tampoco estás respetando al padre. Cuando vos decís, no, yo al padre de la empresa lo respeto, pero a ese vago yo no lo respeto. No. Si vos respetás al padre, tenés que respetar su palabra y cumplir su palabra de respetar a su hijo como si fuera él mismo. Eso fue lo que pasó en el cielo, hermano. Eso fue lo que pasó en el cielo. Exactamente eso. El padre dijo, ahora mi hijo, lo que él diga es como si yo lo digo. Y hubo ángeles que dijeron, no, al hijo no lo vamos a reconocer. A él no lo vamos a honrar como lo honramos al padre. Tan es así esto, hermanos, que el Evangelio de Juan, si no me equivoco, el Evangelio de Juan dice que todos tienen que honrar al Hijo de la misma manera que honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, pero lo tienen que honrar como hijo. No como el Dios encarnado simplemente, no como si fuera el mismo Padre, sino como el Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Tenemos que humillarnos y decir, no, mirá, Dios tiene un hijo y Dios me pide que adore a su hijo y yo no puedo explicar de qué manera el hijo fue engendrado, no puedo explicar nada de eso, pero yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios porque Dios no miente. Porque Dios no miente. Porque Dios lo dijo. Entonces, hermanos, ¿quién es el mentiroso? El que niega al Padre y al Hijo. Ahora les voy a leer el testimonio del hombre. Les voy a leer el testimonio del hombre que apareció publicado. Este es un ejemplo, pero pueden encontrar esto en muchas publicaciones adventistas, no adventistas, católicas. Esto salió en la Adventist Review de octubre 31 de 1996. Y dice lo siguiente. El plan de salvación fue compuesto en el pacto hecho por las tres personas de la deidad, las cuales poseen los atributos de la deidad igualmente. A fin de erradicar el pecado y la rebelión del universo y restaurar la armonía y la paz, uno de los seres divinos aceptó y tomó el papel del Padre y otro el papel del Hijo. El divino ser restante, el Espíritu Santo, también iba a actuar efectuando el plan de la salvación. Interesante. Tres personas divinas. Uno toma el papel del Padre, pero no es Padre. Otro toma el papel del Hijo, pero no es el Hijo. Y otro, el Espíritu Santo, también iba a actuar. Entonces uno dice, ¿no? Se podría poner a pensar y tomar estas palabras y validarlas y decirle, bueno, esto lo escribió un pastor erudito en la review, que escriben pastores, que escriben personas que estudian este tema. Vamos a darle chance. ¿Dónde podemos encontrar esto, por ejemplo, en el espíritu de profecía? Porque Patriarca y Profeta se va bastante atrás, ¿no? Cuando comenzó el conflicto en el cielo con Lucifer. Entonces el párrafo sigue y dice, todo esto tomó lugar antes que el pecado y la rebelión transcurriera en el cielo. No busque una fuente sobre esto, porque no lo va a encontrar en el espíritu de profecía. Esto es por si alguno quiere ir a corroborar estas palabras. Este es el testimonio del hombre. Este es el testimonio del hombre. En aceptar estos papeles que el plan requería, los seres divinos no perdieron los poderes de la deidad. Con relación a su existencia eterna y otros atributos, ellos eran uno e iguales. O sea, ellos eran la Trinidad, ¿no? Tres personas distintas, coeternas, coiguales, que forman un solo Dios. Eso no cambió en nada. Pero en relación con el plan de salvación, había en un sentido una sumisión de parte del Hijo al Padre. O sea, ellos tomaron un rol de padre e hijo. Ninguno era padre, ninguno era hijo. El Hijo, con respecto al plan de salvación, adoptó como una forma de sumisión al Padre,
Pero todo esto era mentira, hermanos. Todo esto era mentira. Dios no entregó a su Hijo. Dios es mentiroso. Y cuando Dios dice, este es mi Hijo, háganle caso, eso es mentira. Esos son papeles y roles que asumieron antes de que comenzara el conflicto en el cielo. Así que no vayan a Historia de la Redención porque no lo van a encontrar. No vayan a Patriarca y Profetas porque no lo van a encontrar. Yo tuve una disputa con un pastor, con un ministro, que predicaba el tema de la Trinidad y él había hablado de esto, ¿no? De que habían tomado papeles y roles. Entonces yo le pregunté públicamente dónde estaban las citas o los textos. Entonces él me decía, en todos mis videos está. Tenés que ver todos mis videos y lo vas a encontrar. Yo le decía, pero pásame la cita y yo lo leo. No, si ves todos mis videos te vas a dar cuenta. Cuando una persona dice en todo está, es porque nada está, hermanos. Cuando una persona dice, no, pero en toda la Biblia habla de la Trinidad. Bueno, pero mostrame un texto que diga la Trinidad. No, en toda la Biblia está. Tenés que leer toda la Biblia y te vas a ir dando cuenta al leer toda la Biblia que cuando alguien dice que en todo está es porque en nada está. Es porque no se puede encontrar. Si ustedes me preguntan a mí, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios? Te paso un texto, dos textos, tres textos. Directamente, los textos lo dicen así. Este es mi Hijo unigénito. Así lo dice. No hay que leer toda la Biblia para darnos cuenta por una revelación especial de que Dios tiene un hijo. Lo dice claramente. Dios lo dejó expresado claramente. Si Dios fuera una Trinidad lo hubiese dejado expresado claramente. Entonces, hermanos, tenemos la voz del hombre, que es mentiroso, el testimonio del hombre. Hermanos, si usted recibe y está viendo este video por casualidad y es trinitario, y recibe el testimonio del hombre, sepa que el hombre es mentiroso, es propenso a mentir. Pero Dios no miente. Dios no miente. Base su fe en la palabra del Señor. Base su fe en las Escrituras. Y para todos aquellos hermanos no trinitarios que están escuchando este mensaje, no se dejen apabullar por acusaciones, por constantes condenas que a veces nos pueden llegar a convencer de que estamos obrando contra Dios. Y esto que estoy diciendo no es una tontería, hermanos. Cuando Martín Lutero empezó a predicar acerca de la verdad de la justificación por la fe en contra de las indulgencias y todas las abominaciones que hacía Roma, él fue llevado a juicio. Y en ese juicio él tuvo una lucha con su propia conciencia. Lean lo que cuenta el conflicto de los siglos sobre Martín Lutero. Se entraba a orar y acusado constantemente por Satanás de querer destruir la iglesia, de estar causando división, etcétera, etcétera. Él era acusado por su propia conciencia, luchaba, hasta que en un momento tuvo que confiar en la palabra del Señor. Pero no fue fácil. A él lo podrían haber convencido de que él realmente estaba siendo utilizado por Satanás. De hecho, así estaban las caricaturas hechas de Lutero, ¿no? Un monje siendo utilizado por Satanás para dividir la iglesia y destruir la iglesia. Esto no es una tontería, hermanos. Entonces, aferrémonos a la palabra del Señor. Sabemos quién miente y sabemos quién dice la verdad. Aferrémonos al testimonio que Dios ha dado acerca de su propio Hijo. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un bonito sábado.